Bueno, yo voy a comenzar con MySQL. Aquí tenemos lo que son mis bases de datos. Ya creé la base de datos. Ya tengo mis tablas. Cada tabla también pues ya tiene sus llaves primarias y foráneas. Recordemos que estas son las llaves de alumno, de materia y de cursa. La tabla cursa tiene llaves foráneas, nada más que aquí no es. Pero aquí están sus dos llaves foráneas que conectan con las dos tablas y la llave primaria. También ya inserté datos en cada tabla. Los 30 que decía el trabajo, los de alumno, de materia y también del curso que está tomando. Bueno, vamos a comenzar con las particiones. Comenzaré con la partición de tipo hash. Se puede hacer de dos maneras. Haciendo una copia de lo que es la tabla o quitándole sus llaves foráneas, si es que tiene alguna relación con una, ya que para hacer particiones no debe tener llaves foráneas. En este caso haré la segunda opción, quitando las llaves foráneas, porque así fue como empecé haciendo el trabajo. Ocuparé la tabla de alumno, pero recordemos que justamente aquí en la tabla de cursa nos dice que tenemos una relación con esa tabla. La llave foránea, esta está conectada con la columna de la tabla de ahí de alumno, por lo que tenemos que borrar esa llave de la tabla cursa. Ajá, aquí ya quitamos la llave foránea y ahora sí, podemos comenzar con lo que es la partición de la tabla alumno. Para esto vamos a hacer un alter table de la tabla alumno, una partición de tipo hash en la columna ID alumno y va a ser que me haga una partición de 3. Aquí nos dice que el script salió correcto y para comprobar que el script, perdón, que la partición se hizo correctamente, igual podríamos hacer un show create table tbl alumno y aquí nos dice la partición, pero no sabemos el nombre que nos dio MySQL para esas particiones. Así que para eso encontré un script que es el siguiente, donde me dice que va a seleccionar las tablas, las particiones y en caso de que haya más, la información de todo el esquema de la tabla alumno. De este modo, aquí nos ordena en modo de lista las particiones. Como recordemos que le dimos 3, entonces aquí se encuentran las 3. La inicializa en 0, así que por eso termina hasta 2, pero pues aquí están las 3 y aquí vemos los datos que le dio a cada una, que fueron 10. Ahora, para poder consultarlos, es como si hiciéramos es select de una tabla, pero ahora eh, con la partición alumno, partición de 0. Aquí está la partición 0, la 1, la 2 y a ver, aquí es 2 y la 3. Como podemos notar, la partición la hizo perfectamente, la dividió en 3 y ahora vamos a insertar un dato, el cual va a ser el siguiente.
Voy a insertar el alumno Tristan Yael Martínez Morales. Me dice que lo insertó bien. Y ahora, aquí lo que hizo MySQL es dirigir este dato de acuerdo a la partición hash a una de las particiones. Vamos a encontrar dónde fue que mandó esta partición. Ok, en la 1 no fue. Aquí está. Lo mandó en la partición 2. Aquí podemos ver que aquí está el dato que agregamos, que es el de acá. Y bueno, ya para asegurarnos, pues en la partición 3, pues está normal. Ahora podemos modificar esta partición. ¿Cómo hacemos eso? Lo que haré es usar el siguiente comando, que lo que hace es que va a alterar la tabla alumno, la partición que tiene. Con el comando qualexe partition va a restar las particiones que tenemos actualmente, es decir, tenemos 3, le restamos 2, entonces nos quedaría una partición. ¿Cómo podemos comprobar eso? Con el comando donde veíamos las particiones. Aquí está. Ahora tenemos solo una partición. Aquí MySQL no suele recargar bien lo que son los datos que contiene cada una, pero prácticamente restamos 2 particiones y todas esas particiones se le pasaron a la restante. ¿Cómo puedo comprobar eso? Si ahorita hago el select from la partición P0, aquí están los 31 datos porque agregamos uno. Entonces de esta manera modificamos la partición y se pueden hacer más particiones, pero en este caso fue la que yo usé. De igual modo, con la partición modificada podríamos agregar otro dato y aquí se encuentra el dato insertado. Ahora, para eliminar la partición es con este comando, con remove, ya que si usamos delete nos borraría todos los datos que tenemos insertados. Con remove nos aseguramos de que solo quite las particiones y que nuestros datos sigan sin ser eliminados. Ahora, ya no tenemos ninguna partición. Si hacemos un select from de nuestra tabla, pues aquí se encuentran todos los datos sin ningún daño, incluso los datos que agregamos. Y de igual modo, si queremos ver las particiones, pues aquí nos dice que no existe ninguna, lo tenemos en nulo y todo se está almacenando en la tabla alumno. De este modo sería como trabaja la partición hash. Bueno, a continuación va la siguiente partición de MySQL, que es la de tipo llave, mejor dicho tipo key. Usaré la tabla original, es decir, borraré sus llaves foráneas. Usaré la tabla cursa. Y bueno, necesitamos de nuevo volver a borrar lo que son sus llaves foráneas. Y ahora sí podemos comenzar con lo que es la partición de tipo llave. Es similar a la de tipo hash, la manera de hacer la partición. Alter table de la tabla cursa, partición de tipo llave de la columna ID alumno. Y igual le voy a decir que me haga una partición de 3. Aquí nos dice que todo salió correctamente. Para consultar las particiones es con el comando que hemos estado usando. Aquí están. Pues bueno, podemos empezar a consultar lo que es cada partición. Aquí está la partición 1, la partición 2 y la partición 3. La partición la hizo correctamente
basándose en la llave, es decir, la llave que tenemos en ID alumno. MySQL lo que hizo fue una partición de 3 tablas como le especificamos. Ahora, podemos insertarle datos a esta tabla con la partición creada. En este caso crearé eh, el ID alumno 31, que no existe porque en la tabla alumno pues no tenemos ningún alumno con ese ID. Pero para este ejemplo de la partición, pues supongamos que existe, ya que tendría que insertar datos en la tabla alumno y ya después aquí, pero como quitamos las llaves foráneas, pues podemos hacer esto. Tendrá una calificación de 88 y de la materia 1. Dice que se insertó bien. Eh, Ahora vemos dónde está. Ok, ya la encontré. Lo insertó igual en la partición 2. Aquí está, el alumno 31, materia 1, calificación de 88. Ahora alteraré esta partición de tipo key. ¿Cómo haré esto? En lugar de 3 particiones, lo que haré van a ser 4. Esto lo hacemos diciéndole que ahora ID alumno va a tener 4. Bueno, para hacer esto necesitamos primeramente borrar lo que son las particiones que tiene y ahora sí asignarle 4. Ok, aquí hicimos un alter table cursa, removimos sus particiones para después a la partición de tipo llave agregarle 4. Ahora podemos consultar cada partición para ver que ahora son 4 y la que se agregó, aquí está. Tenemos 1, 2, 3 y 4 particionada de acuerdo a sus llaves. De igual modo, con estas particiones pues podríamos agregar otro dato y ver en qué partición lo asignó. Ahora eliminaré lo que son las particiones de tipo key de esta tabla con remove. Y bueno, ahora aquí podemos ver que nuestra tabla pues está con los datos, no sufrieron daños y incluso con el dato que agregamos. Para la tercera partición es la de tipo range, de tipo rango. Como mencioné desde el inicio, hay dos maneras de hacer particiones, haciendo una copia de la tabla o quitando las llaves usando la original. A partir de aquí ya usaré la primera, que va a ser haciendo una copia de la tabla. Esto va a hacer que nuestros datos originales se queden intactos, manteniendo así los datos estén sin ser dañados y usando pues una secundaria para hacer las pruebas de las particiones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a crear una tabla que le voy a llamar igual, pero select from table cursa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, le estamos diciendo que va a crear una tabla del nombre tabla cursa particionada de la tabla cursa original. De este modo tenemos una tabla igual a la tbl cursa con los datos insertados, pero sin ninguna llave. La desventaja de esto es que también te elimina las llaves primarias. La ventaja es de que nuestros datos originales están seguros. Entonces, ahora que tenemos esta copia de esta tabla, vamos a proceder a hacer la partición de tipo lista. En este caso, ocuparé la tabla cursa, ya que esta contiene las calificaciones. Haré esta partición de tipo rango, en la cual
nos dice que la partición 1 va a evaluar de la calificación menores a 60. La partición 2 va a evaluar calificaciones entre 60 y 79 y así sucesivamente con las demás particiones. Aquí nos dice que se hizo correctamente. Con el script vemos que consultamos la partición y aquí está. Nos dice que se hicieron las 5 particiones de tipo rango con la respectiva rango que le dimos. Podemos consultar lo que es la partición. A ver, aquí, partición. Ay, que se me bugueó, pero aquí está. La partición 1, la partición 2, la partición 3, que no existe ningún dato ya que no tenemos ninguna calificación que tenga 70. En la siguiente partición y la última partición. De este modo, aquí en la partición 1 pues nos dice los que tienen la calificación menor a 60, que es 55. En la partición 2 los que están entre 60 y 69, si no mal recuerdo. Y en la partición 3 no nos muestra nada porque en nuestra tabla no tenemos ningún alumno que tenga una calificación entre 70 y 79. En la siguiente partición es de 80 a 89, por eso aquí nos mostró los alumnos con esa calificación. Y bueno, el último, aquí están los que están de 90 a 99, ¿no? De este modo es como funciona la partición de rango. Ahora vamos a insertar un dato en esa tabla que va a ser un nuevo alumno con la calificación de 50. Ahora, recordemos que en la partición 1 nada más teníamos un alumno, ya que solo había uno con menor a 60. Ahora, si volvemos a llamar esta partición, ya nos salen dos alumnos, porque agregamos un nuevo alumno que tiene una calificación de 50 y se fue agregado a la partición que tiene ese rango de calificación. Ahora, para modificar este tipo de partición de tipo rango, en este caso lo que yo hice fue hacer una reorganización con el siguiente comando, que lo que hace es que la partición 4 de aquí se va a dividir en dos, es decir, la partición 4, que es la que está aquí, pero aparte va a agregar una nueva partición, que sería pues la sexta, ¿no? Ahora lo que pasó es de que ahora tenemos 6 particiones, dividiendo el rango de P4 en 2. Podemos comprobar eso con el script. Y aquí está. La partición 4, aquí está el rango que va a tomar. Y la partición 5, bueno, mejor dicho 5 y 6, el rango que va a tomar. Podemos comprobar esto pues mandándolos a llamar. Aquí el 4 y el 5. Como podemos ver, se dividió ahora en dos la partición 4, agregando una de más. De este modo, alteramos lo que es la partición de tipo rango. Y ya si pues queremos, es opcional, pues agregamos otra calificación para la nueva partición que hicimos. Y si ahora lo consultamos, pues ya nos aparecen dos datos en la partición de este rango, que es esta de acá. Ahora eliminaremos la partición, como lo hemos hecho en las demás. Alter table, la copia de la tabla, remove y las particiones que contenga.
Aquí se eliminó. Ya comprobamos que los datos estén. Aquí pasa algo muy peculiar, es de que podemos notar que los datos salen desordenados. Esto se debe a que como es una copia de la tabla original, pues no se pasan las llaves primarias, por lo que no tiene MySQL, o sea, los ordena aleatoriamente. No está basándose de ninguna llave. Pero pues la ventaja es de que nuestra tabla original está intacta. Aquí los datos están ordenados y sin tener que eliminar llaves ni nada. La desventaja es de que los datos que insertamos desde las particiones pues no se encuentran en la tabla original, como el 34 que agregamos. Entonces, esa es la única desventaja. Más que nada, el hacer una copia es para hacer como una visualización de cómo van a quedar las particiones. Pero de igual modo, podríamos usar el primer método que usé, por ejemplo, en el de hash y en el de key, que era borrando las llaves, pues para para que ocupemos la tabla original y los datos estén alterados tanto en partición y en tabla original. Por último, la última partición que hice fue la de tipo lista. Aquí también usaré el primer método. Voy a crear una copia de la tabla cursa. eh, Creamos una tabla que se va a llamar tabla cursa list para, para guiarnos de que es una partición de tipo lista de la tabla cursa. Aquí creamos la partición de tipo list que se va a basar en su calificación y la partición 1 va a evaluar todas estas calificaciones. La partición 2 va a evaluar todas estas y así sucesivamente. Es como la de rango, pero aquí especificamos más que nada en modo de lista los datos que va a tomar para hacer la partición. Aquí nos dice que todo salió correctamente. Comprobamos que se hicieron las particiones en modo de lista. Aquí están. Son 4, 1, 2, 3, 4 de tipo list con sus respectivos datos que le dimos a cada una para realizar las particiones. Ahora pues comprobamos que se hizo correctamente. Select from table cursa list partition. Aquí está la partición 1, la partición 2, la partición 3 y la partición 4. De igual modo aquí en la partición 1 no nos muestra nada porque aquí le dijimos que tome de 70 a 79 y pues no tenemos ninguna de esa calificación en ningún alumno. Por lo que procederá a insertar un dato con esa calificación. Calificación de 73. Y ahora si consultamos la partición 2, que si no mal recuerdo, aquí ya nos muestra. Ya que de acuerdo a la partición de tipo lista, dijimos que la partición 2 iba a tener de calificación 70 a 79 y como agregamos una calificación de 73, ya nos asignó ese dato a esa partición. Ahora voy a alterar la partición de tipo lista. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. ¿Qué voy a hacer con esto? Aquí les estoy diciendo que va a tomar la partición P3, la va a dividir en nuevas particiones. Los datos en la partición P3 se distribuirán entre las nuevas particiones. Es como lo que hicimos prácticamente con la anterior partición, pero pues ahora con de tipo lista, porque aquí le estamos especificando, ¿no? Aquí nos dice que todo salió correctamente, por lo que ahora pues tenemos una partición de más. Aquí está, la P4. Y para mandarla a llamar, pues sí, es igual con el select.
no contiene ningún dato, porque aquí le dijimos que de 96 en adelante y no tenemos ningún alumno que tenga esa calificación. En cambio, pues sí nos muestra la del P3, que acaba hasta, de hecho hasta 95, pues por lo que procederé a agregar un alumno con esa calificación para la partición nueva. Aquí está, agregué una calificación de 98 para ese alumno. Y aquí ya aparece, porque al modificar la partición le dijimos que va a crear una de más que tenga el rango de 96 a 100. Entonces, como no teníamos ninguna, insertamos una y aquí podemos ver que sí está funcionando la partición. Y ya por último, pues removemos la partición a la tabla lista. Y aquí nos dice que todo salió correctamente. Podemos visualizar. Igual los datos no se borraron, pero como no tenemos llaves, ya que es una copia, pues aparecen desordenados, pero en la tabla original pues están intactos, obviamente sin los datos que insertamos, pero de este modo son las particiones que yo utilicé en MySQL. Muy bien, ahora en lo que es Oracle, creé un nuevo usuario para particiones y ya creé la base de datos y le inserté los datos con cada tabla con su respectiva llave foránea y primaria. Aquí podemos ver la tabla alumno tiene sus 30 datos, la tabla cursa igual y la tabla materia de igual modo. Muy bien, comenzaré con la partición de tipo hash. Para esto, para mantener la integridad de igual de las tablas, pues crearé una copia de la tabla, en este caso alumno, que es la que voy a hacer. Y directamente la ventaja de Oracle es de que cuando haces una copia de la tabla, directamente le puedes decir que esa tabla tiene que estar particionada. Eso se debe a que una tabla solo se puede particionar en Oracle si antes de ser creada, ya que si está creada no es posible. Por ello, para esta partición de tipo hash, usaremos el siguiente script. Creemos una copia de la tabla que se va a llamar tabla alumno hash. Va a ser una partición de tipo hash de la columna ID alumno. Lo va a dividir en dos particiones. Aquí le podemos asignar el nombre de la partición. Va a inicializar en 0 y va a acabar en 2 de la tabla alumno. Nos dice que la tabla se creó correctamente. Ahora, para ver en modo de lista las particiones es con el siguiente script. Seleccionamos el nombre de las particiones, de los table space el espacio que esté usando, de la base de datos donde se encuentran las particiones, de la tabla alumno tipo hash. Y aquí están. Se encuentra en la partición 1 y la partición 2. Consultamos las particiones como lo hacíamos en MySQL. Partición 1. Podemos ver que aquí nos hizo la partición 2. Aquí está. Y aquí están todos los datos. Si sumamos 13 más 17, nos da un total de 30 datos que son los que tenemos en nuestra tabla original. Ahora procederé a insertar un dato. Aquí insertaré a lo que es el alumno Tristan Yael a la tabla que estamos usando, a la copia. Nos dice que la fila está creada. Y ahora vemos las particiones. Ok, está en la partición 2, el dato que acabamos de agregar. Anteriormente no estaba. Y aquí se encuentra insertado correctamente. Ahora voy a modificar lo que es la partición, agregándole una más. Aquí agregamos la partición 3. Y pues vamos a hacer la consulta, ¿no? Partición
3. Y aquí está. Las demás aquí siguen. Aquí están lo que son 5 datos más 18 y más 8. Nos darían los 31 datos, ya que agregamos uno. Muy bien, aquí para eliminar la partición es con el siguiente comando: alter table, el nombre de la tabla, cuál es set partition, que es como similar a lo que hacemos en MySQL, que era restar las particiones em, y asignarlas a solo uno. Esto se debe a que en Oracle no existe una manera como tal de dejar la partición sin ninguna, ya que cuando la creamos, le especificamos que esa tabla tiene que estar particionada. Es por eso que se tiene que hacer una copia, ya que si usamos, bueno, digo, el modo no se puede usar la original, pero pues la tabla no puede quedar ya de un modo normal, ya que está particionada. Entonces aquí nos dice que todo se quedó en la partición 1. Y si hacemos un select de esa partición, aquí están las 31 filas. De igual modo, nuestros datos originales están intactos y ordenados correctamente a comparación de la copia. Muy bien, ahora la siguiente partición que sigue en Oracle es la de tipo rango. Lo que haré será lo siguiente. Obviamente crearé una copia de la tabla. En este caso trabajaré con la de cursa. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aparte de que le estoy diciendo que es una partición de tipo rango, le estoy diciendo que mi partición 1 contendrá todas las filas con fechas anteriores al 13 de enero de 2023. Y la partición 2 va a tener todas las filas con fechas desde el 13 de enero de 2023 hasta el 29 de enero de 2023. Eh, Eso se basa de que toma la partición que tiene atrás. Por eso va a empezar del 13 al 29. Y la última partición, que es la 3, lo que va a hacer es que va a contener todas las filas con fechas desde el 30 hasta cualquier futura fecha, en caso de que pues, nosotros le asignemos una. Aquí nos dice que la tabla se creó bien, obviamente con sus particiones. Comprobamos que estén. Aquí están. Partición 1, 2 y 3. Y ahora para mandarlas a llamar, pues sería como lo hemos hecho todo el tiempo. Y aquí está. Nos hizo la partición de rango en la columna de fecha. Antes del 13 de enero, del 13 de enero al 29 de enero. Y adelante del 30 de enero y futuras fechas. Ahora lo que voy a hacer, pues voy a insertar una fecha. Aquí le insertamos un dato a la tabla. Le puse 3 de marzo para comprobar que aquí se está almacenando en esta partición. Y aquí está. Como le dijimos que es para futuras fechas adelante del 30, aquí nos los almacena en la partición 3. Es el que acabamos de insertar. Y ahora lo que haré pues va a ser modificar la partición. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Bueno, aquí para modificar la partición es de la siguiente manera. Es haciendo un alter table y vamos a dividir la partición 2 en dos subparticiones, la cual va a ser partición 2A y partición P. Podemos comprobar que están en la tabla. Aquí está, partición 1 y la partición 2 está ahora particionada. ¿Qué pasa si consultamos estas particiones? Bueno, la partición 1 pues
quedaría de esta manera. La 2A y la 2B. Aquí ahora la 2 se particiona en una sola. Y la restante pues quedaría así, lo que contenía las dos fechas. Ahora, para borrar las particiones, eh, la partición 1, la 2A, la 2B y la 3. Eso es lo siguiente, que como la tabla está particionada, es necesario que mantenga una partición, por lo que no podemos eliminarle esta última, ya que esta tabla requiere de a fuerza una partición. E incluso si la consultamos, aquí están los datos que contiene, pero pues los otros, como ya los borramos, pues no existe. Como es la tabla de la copia, pues fácilmente podemos borrar la tabla. Y recordemos que nuestra tabla original pues sigue intacta. Aquí está. Y de este modo es como se trabajan las particiones en Oracle. Muy bien, por último, la última partición que yo usé en Oracle fue la de tipo lista. Ocuparé de nuevo la tabla cursa y haré lo siguiente. Haré la copia y la partición. Aquí le especificamos de tipo lista para la columna calificación. Haré 3 particiones. Aprobados, los que tengan excelencia de calificación y los reprobados. Aquí están el número que le damos de calificaciones para que cada partición de lista las tome en cuenta. Y creamos la copia de la tabla con la partición. Aquí se creó correctamente. Y podemos consultar lo que es las particiones. Aquí están, aprobada, excelencia y reprobado. Bueno, vamos a empezar con los reprobados. Aquí aparecen dos resultados, el cual es 60 y 65. Son datos que tenemos en nuestra tabla cursa. Y ahora vamos a ver los aprobados. Aquí están. Calificación era de 70 a 89. Aquí está. Como no hay ninguno de 70, pues no nos muestra aquí. Y por último, pues los que tienen una calificación de excelencia. Aquí está. Es decir, de 90 en hasta 100. Muy bien, ahora insertaré datos. Aquí le diré que insertaré un reprobado, calificación de 40. Y si ahora consultamos a los reprobados, aquí aparece. Anteriormente no aparecía y ahora aquí ya está en esta partición. Ahora modificaré la partición haciendo lo que es una unión. ¿Qué hago con este script? Bueno, le digo que la partición de aprobado y excelencia se unirán en solamente una partición que se llamará aprobado. De esta manera ya solamente pues tendríamos dos particiones, que sería o reprobado o aprobado. Y aquí están. Solamente tenemos reprobados y los que aprobaron el curso. Para borrar las particiones, pues es con el drop. Y la de reprobado, pues no nos va a dejar borrarla porque debe tener una partición en la tabla. Por lo que pues aquí podríamos pues simplemente borrar la tabla, ya que en nuestra tabla original pues sigue intacta sin ningún problema. Ahora en Postgres creé lo que es un usuario particiones y también una base de datos particiones. Ya creé toda la base de datos, las tablas, sus llaves y los datos insertados. Aquí podemos ver la tabla alumno con sus 30 filas, materia y cursa.
Ahora sí podemos proseguir a hacer lo que son las particiones. Bueno, comenzaré con la partición de Postgres de tipo hash. Aquí las particiones de Postgres son un poco extrañas, ya que son como que uno las tiene que crear de un modo más manual. Que crearé pues será de tipo hash, lo cual le diré que haré una copia de la tabla materia. Y en este caso, literal, tenemos que hacer la copia de la tabla, pero con la condición que aquí le vamos a decir que va a estar particionada, que va a tener una partición de tipo hash en la columna de clave materia. Aquí nos dice que nos creó la tabla correctamente. Y aquí es donde nosotros de manera manual hacemos las particiones. De esta manera. Aquí le decimos que a esta tabla, la tabla que acabamos de crear, va a tener su primera partición, su segunda partición, tercera y cuarta partición. Ahora, para consultarlo las particiones en modo de lista, encontré un script que es es con joins, donde aquí nos muestra las particiones de la tabla y las particiones que tiene pues esa tabla, ¿no? Ahora, como podemos notar aquí en ningún momento se menciona como la inserción de datos, porque aquí cuando la creamos se insertó sin datos la tabla, ya que no podemos hacer como en Oracle o en MySQL de hacer una copia ya con los datos insertados, por lo que primero tenemos que crear la tabla, hacerle sus particiones. Y ahora sí, aquí ya podemos migrarle los datos que tenemos en la tabla original a la tabla copia. Le hacemos un inserito a la tabla copia de las columnas de la tabla original. De este modo se insertaron los 30 datos que tenemos en nuestra tabla original. Y ahora, cuando consultemos nuestras particiones que creamos aquí, pues nos mostrará ya con los datos que se le migraron. Y 3. Ok, aquí están las particiones, cuáles son 10, 9, 5 y 6. Ahora, si queremos insertar datos es de la siguiente manera. Aquí insertamos un dato a la tabla hash, o sea, la copia. Y agregué una nueva materia que es Java con Antler 4. Y bueno, ahora si consultamos las particiones, debería encontrarse en la partición 1 es donde está la materia que acabamos de agregar, que anteriormente en la partición 1 no se encontraba, solo tenía 9 filas y ahora se asignó a esa partición esa materia porque ya tiene 10. La manera de modificar las particiones en Postgres es de igual modo muy extraña porque no podemos modificar una partición ya hecha. Así que lo que tenemos que hacer es borrar las particiones que ya tenemos y hacer ahora sí las nuevas particiones, que en este caso pues anteriormente hicimos 4, ahora voy a agregar 5. Ahora que ya tengo 5 particiones, de igual modo como borramos esas particiones, pues los datos que teníamos pues ya no existen, por los que tenemos que volver a migrarlos de la tabla original eh, a la nueva tabla, a la copia. Ahora bien, si consultamos lo que son las nuevas particiones, que es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, podemos ver que ella es como prácticamente como modificarlo entre comillas, porque pues tuvimos que borrarlas y volver a crear otras particiones, pero es la única manera, lo más cercano a Postgres de hacer una modificación a una partición. Ahora aquí pues bien tenemos ahora 5 particiones
Y ya si queremos borrar las particiones, pues sería borrando son prácticamente tablas. Obviamente pues ya nos quedamos sin datos en la tabla. Ajá, ya no tenemos ningún dato. Pero recordemos pues que nuestra tabla original seguimos manteniendo todos los datos, por lo que es como nada más hacer una copia para visualizar las particiones. Ahora la siguiente partición que realizaré será la de tipo lista. Será el mismo proceso. Aquí será la copia de la tabla cursa, las columnas que tomará y que esta tabla tendrá una partición de tipo lista en la columna de calificación. Aquí ya nos creó la tabla. Procedemos a hacer las particiones de tipo lista. Aquí tenemos, lo dividiré en tres, la cual le va a llamar en promedio bajo, promedio medio y promedio alto. Aquí está del 0 al 59, del 60 al 84 y del 85 al 100. Migramos los datos de la tabla original a la tabla copia. Ya se migraron aquí los 30 datos. Y ahora sí, con el script eh, que usamos anteriormente, aquí vemos las particiones que tiene la tabla copia, eh, bajo, medio y alto. Y ya simplemente pues quedaría hacer las consultas del bajo. Aquí está, tiene 55 de calificación, del medio de 80 a 83, de acuerdo a nuestros datos, y promedio alto pues serían los demás. Y ahora lo que proseguiré a hacer es insertar datos con las particiones hechas. Aquí insertaré lo que es una calificación de 20 para el alumno 31, lo cual quiere decir que pues obviamente va a estar reprobado. Aquí dice que se hizo la inserción correcta. Y si consultamos el de promedio bajo, aquí está, calificación de 20 del alumno 31. Anteriormente no estaba, solo estaba el 16 y ahora está el 16 y el 31. Pues ahora para modificar de igual modo tendríamos que borrar nuestras particiones y ahora pues mm, el cambio de partición. Y ahora pues lo que voy a hacer nada más va a ser dividir en dos la partición. Cursa alto y cursa bajo de 60 a lo que es 100 el alto y de 0 a 59 pues los que tienen un promedio bajo. Volvemos aquí a migrar los datos de la tabla original a la copia. Y ya pues simplemente quedaría consultar las dos particiones, que aquí está, 29 y 31. De igual modo podríamos insertarle datos y se iría respecto a su calificación. Y ya por último quedaría borrar las particiones y podríamos también borrar la tabla, ya que la copia. Muy bien, ahora la última partición que yo hice en Postgres fue la de tipo rango. Será el mismo proceso. Tenemos que crear una copia de la tabla. Aquí estamos diciendo que la tabla se llamará cursa rango, sus columnas y va a estar particionada de tipo rango en la columna fecha. Ahora sí, procedemos a hacer las particiones. En mi caso yo haré dos particiones, las cuales van a ser estas. Aquí lo que le estoy diciendo es de que la primera partición lo que va a hacer es que me va a incluir todas las filas cuyos valores de la columna fecha son desde el 1 de enero hasta el 1 de enero, pero hasta el 15 de enero, perdón. Excluyendo obviamente el 16 de enero porque esta no entra. Y la segunda partición le estoy diciendo que abarcará lo que son las filas de fecha del 16 de enero hasta el 30 de enero.
excluyendo 31. Si quisiéramos que lo incluyera, pues aquí pondríamos 32. Y bueno, ahora sí, recordemos que esa tabla no tiene datos porque en Postgre no nos deja al crear la tabla luego pasarle los datos, por lo que aquí le migramos los datos de la tabla original a la tabla copia. Se insertaron los 30 datos. Consultamos las particiones de la tabla copia. Aquí está. La tabla copia tiene dos particiones, las cuales llamé 15 y 30, referido a las fechas pues, que toma. Y ya quedaría hacer el select de la partición con el rango que le pusimos y la partición 2, que es esta. Aquí podemos ver que funciona correctamente. Está tomando del 1 de enero hasta el 15 de enero, ya que está tomando del 16 de enero al 30 de enero. Ahora procederé a insertar datos a la tabla con las particiones creadas. Aquí lo que les estoy diciendo es que le insertaré a la tabla copia y probaré con una fecha. Esa fecha ya existe aquí, pero pues ahora será con el alumno 31. Aquí nos dice que se insertó correctamente. Y ya si queremos comprobar, pues podemos ver que está aquí. Antes había 15, ahora hay 16. Y la fecha que fue 25 de enero está aquí. Aquí también hay otra de 25 de enero, pero pues es la que ya estaba y esta es la nueva. Ahora, para modificar las particiones, pues el mismo proceso. No existe una manera como tal para modificarlas, así que pues, tenemos que eliminarlas. Y ahora lo que haré, pues pondré otro tipo de rangos, los cuales son estos, del 1 de enero al 16 de enero, del 16 de enero al 25 de enero y del 25 de enero al 31 de enero. Volvemos a migrarle los datos y pues ya solo queda consultar cada partición, que pues ahora son tres. La primera, la segunda y la tercera. Obviamente se eliminó el dato que insertamos anteriormente porque pues borramos las particiones anteriores eh, y creamos unas nuevas. Si se pudiera pues modificar, se hubiera quedado, pero en Postgres no tenemos esa opción lamentablemente. Ya solamente quedaría borrar las particiones y si queremos también podríamos borrar la tabla copia, ya que pues en la tabla original pues están todos los datos intactos y de este modo es como yo hice las particiones. Aquí están las que ahorita expuse, que fueron todas estas, y de este modo concluiría mi trabajo.